Bueno, saludo a los estudiantes. Hola, es la clase número 11B de Salud Mental de la Escuela Superior de Medicina. Hoy es 28 de junio. Sí, León, ¿querías decir algo? No, decía que saludo porque hasta aquí llego hoy, tengo que retirarme de cuestiones Estoy personales. tomando el recuperatorio antes. Gracias, León, por tu intervención. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes próximo. Chau, chau. Gracias. Bueno, ahora vamos a empezar con el, digamos, siguiendo el forzadísimo mapa de la clínica, vimos un poco lo que era la neurosis, justamente como una metáfora, como el campo de la psicopatología de la vida cotidiana, así quiero que lo entiendan, que hay psicopatología de la vida cotidiana y que esa es la clínica de todos nosotros, lo llamado normalidad, y la otra clínica, que es la clínica de la psicopatología, que también aparece en la vida cotidiana, pero no con los mismos elementos. Por eso les dije la psicopatología que no aparece como trastorno de la vida cotidiana, sino que aparece en esto que la psiquiatría dio en llamar, que desde la psiquiatría se estudió como psicopatología, y que ustedes tienen ahí estos 4 elementos. Antes trabajamos el síndrome confusional y el síndrome de excitación psicomotriz, y ahora vamos a ver justamente la psicosis como tal. Ya tiene muchos elementos que vinimos trabajando en psicosemiología, pero si ustedes tienen impreso o tienen por ahí el cuadrito, ahí van a ver justamente la psicosis que tienen grados de disociación, que ustedes piensen que esto viene desde Freud, digamos. En realidad, las psicosis disociativas, el primero que las describió como disociativas fue Janet, también en Francia. Fue, tal como les expliqué, Bleuler para la tríada del Bleuler, con la Urzpaltum, que lo toma de Freud, y también lo que discuten, hay una gran discusión psicopatológica entre Freud y Janet, que es un psiquiatra francés contemporáneo a Freud, que es justamente la idea de que si esta disociación era una injuria orgánica o era una injuria psíquica. Ya Krepelin y Pinel, cuando ven a los síndromes psicóticos, cuando ven la psicosis con pérdida de realidad, cuando el paciente está con un trastorno del juicio, cuando el paciente está con una alteración de la sensopercepción, quiere decir que cuando nosotros vimos la sensopercepción y vimos esta relación de el uno con el otro, cuando vimos lo que es mundo interno y mundo externo, ya Janet decía, y ya Pinel, perdón, lo que planteaba era, en algunos megalómanos lo que se ve es que fueron personas que en su historia sufrieron grandes perjuicios siendo niños y ahora se los ve con un síndrome. Megalomanía implica grande, mega es grande, manía justamente se los ven exaltados de ánimo y creyéndose más de lo que son en una forma delirante. ¿Qué quiere decir esta forma delirante? ¿Se acuerdan? ¿Qué verificábamos en el delirio? En el delirio. ¿Qué jerarquizamos? ¿Recuerdan ustedes algo de eso? No era tanto la idea, sino cómo se posicionaba ante la idea, ¿no? La autorreferencialidad y la certeza. Entonces, los temas que nos duelen a los neuróticos son los mismos temas que les duelen a los psicóticos, solamente que la estructuración psíquica hace que justamente los psicóticos los trabajen de una manera delirante y los neuróticos lo hagan, las estructuras neuróticas, la hagan de una manera sintomática. El síntoma para la neurosis es un síntoma sustitutivo y en cambio en la psicosis lo que se llama es síntoma restitutivo. A ver si aprendemos esto. Síntoma sustitutivo para la neurosis, síntoma restitutivo para la psicosis. El síntoma sustitutivo para la neurosis, les tuve que explicar esto a partir de la metáfora. Quiere decir que un paciente puede aparecer con una fobia porque le tiene miedo al padre, pero en lugar de presentar al padre lo tiene al caballo, como en
el tema de Freud, para decirlo a grandes, o aparece en el orden en donde metafóricamente plantea algún problema, que puede ser ansiedad, miedo, insomnio, inhibición, vamos a decirlos con las tres grandes palabras de Freud, con los tres grandes conceptos freudianos: inhibición, síntoma y angustia. Esto, la inhibición, el síntoma y la angustia, corresponden a la neurosis, y son elementos justamente, el síntoma es un síntoma sustitutivo. En cambio, en la psicosis lo que vamos a ver es síntomas restitutivos. ¿Por qué restitutivos? Porque lo que se produce es una restitución de la realidad mediante el delirio. Entonces, ¿qué es la psicosis disociativa? La paranoia, el grupo de las parafrenias y de la esquizofrenia. Son cuadros en los cuales se ha restituido la realidad mediante una forma delirante. Ya la realidad, el vínculo, el lazo social con el otro, se ha alterado de tal manera que lo que acontece ahí es la restitución. Los psiquiatras viejos lo que decían es que cuando la psicosis se diagnostica, el delirio es viejo, quiere decir que el delirio es antiguo, que hace mucho tiempo que está ahí. Hay algunas formas de presentarse delirios agudos, sobre todo la escuela francesa habló de unas cuestiones llamadas buffet delirantes de los débiles mentales, que aparecían como delirios agudos, que aparecían como de una forma muy particular. Pero en general el delirio es secundario a la alucinación, al trastorno sensoperceptivo. ¿Por qué? Porque el delirio está en lugar del lazo social. ¿Se entendió esto? La primera gran división, lo que tenemos que ver, en la neurosis hay lazo social, puede estar alterado, lógicamente si está sintomática. La estructura neurótica puede estar, digamos, rectificada y ser una persona de una estructura histérica, pero que no se presente con signos histéricos ni con síntomas histéricos, o una estructura de un neurótico obsesivo compensado, o de una fobia compensada, de un paciente más inhibido, de una persona que está más inhibida, pero tiene una estructura neurótica fóbica, pero está compensado, y también puede aparecer grandes síntomas en la neurosis como la inhibición, el síntoma y la angustia. En la psicosis, lo que aparece justamente es la alteración en la sensopercepción, como la alucinación, el trastorno del juicio, como es el delirio, pero están restituyendo lo que es el vínculo con lo que es el lazo social. En lugar del lazo social y contacto con la realidad, aparece el delirio. ¿Esto queda claro? Entonces, ¿cómo vamos a entender hoy en día, 2021, las psicosis disociativas? Como que se ha disociado el sujeto, la persona, de su lazo social. Digamos, tiene un problema en la lengua, habita la lengua de una manera discursiva. Las neurosis, las neurosis aparecen como, digamos, posicionadas en el discurso. En cambio, el psicótico habla, pero como no tiene capacidad metafórica, aparece otra cosa que no remite a algo que se pueda variar o establecer. Yo ya les había dicho, y ahora se los vuelvo a plantear de una forma para que lo repasemos, pero que lo hablemos juntos, que justamente en las psicosis disociativas tenemos la esquizofrenia en un lugar, en un punto, en donde lo que aparece más es la alucinación auditiva, verbal o verbomotora, ¿no? La alucinación sinestopática, justamente el negativismo, como trastorno de la actividad y la actitud, y por el otro lado tenemos la paranoia en el otro extremo, que es un síndrome delirante que cursa habitualmente sin ninguna alucinación aparente, no hay alucinación en la paranoia. Entonces tenemos la esquizofrenia que cursa con gran, digamos,
con un importante trastorno en la sensopercepción, ¿no? Momentos fecundos lo llama Lacan, ¿no? Fenómenos fecundos, que son los trastornos del lenguaje, ¿no? Y por otro lado, los grandes trastornos del lenguaje, que se expresan como en la psiquiatría, que se aplican como trastornos del pensamiento. Y por otro lado, justamente lo que vamos a ver, y estas esquizofrenias, las 4 esquizofrenias deterioran. Hay una salvedad que hace el doctor Beta, que es el autor de uno de los libros que ustedes tienen ahí como referencia, que Beta diferencia el deterioro que produce en su vida la esquizofrenia. Dice que hay un defecto que es asociado a la afectividad, el achatamiento afectivo de Bloiler, ¿no? Que se ve en el deterioro, y el deterioro que es cognitivo. Llama defecto al achatamiento justamente de la afectividad, y deterioro justamente a la dementización que produce en el aspecto cognitivo. Las esquizofrenias tienden a demenciarse, quiere decir, a que haya justamente un deterioro de la crónico que avanza e irreversible de los efectos, de las áreas tanto cognitiva, volitiva. ¿Se acuerdan que la gran reconocimiento de la esquizofrenia crónica es la bulia, la falta de voluntad? Había alguien que me dijo antes que tenía una duda cuando estaba dando el recuperatorio, que me quería preguntar. Bueno, me preguntan todo lo que necesitan ahora. Entonces, la esquizofrenia deteriora porque va en brotes, se llama procesual, ¿sí? Y cursa en brotes. Y hay 4 tipos de esquizofrenia, como lo vieron. La paranoide, que es la que predomina. Siempre las esquizofrenias las tienen que pensar con qué predomina. En la paranoide predomina lo delirante, con los respectivos temas. En la catatónica predomina la alteración en el cuerpo. Justamente en la megalómana justamente aparece este engrandecimiento del yo, ¿se entiende? Entonces ahí tiene, y la hebefrénica justamente predomina el comienzo rápido con gran deterioro. Entonces voy a decirlas bien porque hice un trasvasamiento entre tema y esquizofrenia. Paranoide predomina lo delirante. En la esquizofrenia justamente catatónica, el cuerpo con el trastorno que justamente como máximo exponente es la catatonía, el paciente no se mueve. La simple es la que avanza sin brotes, pero con deterioro. Y la hebefrénica es por la edad. Ahí tienen las 4 tipos de esquizofrenia. Después ahí ustedes tienen marcado las parafrenias, que son síndromes delirantes, alucinatorios, que van justamente entre la esquizofrenia y la paranoia. Quiere decir que algunos cursan, por ejemplo, si ustedes ven dentro de las parafrenias, yo no se los escribí acá, pero si tienen una parafrenia sistemática, se va a parecer mucho más una parafrenia sistemática a lo que es el síndrome delirante paranoico que al esquizofrénico. Entonces tienen sistemática, confabulatoria, sistemática, expansiva, confabulatoria y fantástica. Sistemática, confabulatoria, expansiva y fantástica, ¿sí? Entonces ahí aparecen como ciertos rasgos de las parafrenias. Eso es como una cosa muy específica, se los explico, pero son el grupo de síndromes delirantes que se ubican entre la esquizofrenia y la paranoia. La paranoia, en cambio, es un síndrome delirante que es difícil de diagnosticar. Es difícil de diagnosticar porque el paciente aparece como bastante estabilizado. Nosotros para la psicosis tienen que pensar en psicosis estabilizadas y desestabilizadas,
inclusive hay medicaciones específicas para cada conjunto, digamos, para cada estado clínico que presente el paciente, y entonces ustedes lo que tienen que pensar justamente es que la paranoia, en lo que aparece, es un síndrome delirante que no deteriora y que no alucina. Entonces, ¿qué deducción? Como ya les dije en la clase correspondiente, porque esto lo hemos hablado, que justamente la esquizofrenia, en cuanto hay más brote, más alucinación, y aparece como más frecuencia en los brotes, más deterioro trae, Inclusive pueden asociarlo esto a lo que había descrito Kraepelin como demencia precoz, digamos, la esquizofrenia, que es un término de Bloiler. Recuerden que es antecedido por el tema de demencia precoz, que era lo que había descrito, en su momento, no Bloiler, estoy cansada de tanto dar clase hoy. El tema, justamente, la demencia precoz corresponde a la esquizofrenia porque trae deterioro, ¿sí? Entonces ahí lo tienen a Bloiler respondiendo de alguna manera como a la demencia precoz kraepeliniana. Bueno, entonces, ¿cómo lo pueden ver en la guardia? ¿Cómo lo pueden ver en la interconsulta? Pueden ver al paciente en agudo o en crónico. El paciente en agudo va a presentar alucinaciones, va a presentar delirios, va a presentar síndrome de excitación psicomotriz, poco síndrome confusional. Vuelvo a decirles, el conjunto de la psicosis se clasifican como psicosis porque el paciente está con lucidez de conciencia, ¿sí? Entonces, el paciente sabe lo que está diciendo, está justamente con un síntoma restitutivo que es el delirio. Ven que el delirio viene a constituirse como una nueva realidad para el paciente. ¿Quieren preguntarme algo de lo que he dicho hasta el momento? Sí, yo por ahí quería preguntarte, a ver qué piensan los alumnos, porque por ahí esa mirada que nosotros los psiquiatras la tenemos media flaca en relación a los delirios, desde la cuestión más psicoanalítica, como qué es lo que vienen a restituir. Lo voy a decir en un lenguaje medio indio, así que sépanme disculpar. Viene a restituir lo que no podemos elaborar, viene a restituir lo que anímicamente no podemos soportar. ¿Qué es lo que viene a restituir? Eso me parece sumamente interesante escucharlo de vos. Bueno, gracias por la pregunta. Está muy bien. El síntoma, está muy bien, el síntoma restitutivo es, uno podría pensar, ¿quién soy yo para los demás? Y entonces ahí aparece, ¿me aman o no me aman? Y en lugar de la neurótica histérica o el neurótico histérico llora porque no lo quieren los hombres o las mujeres o lo que le guste, en cambio, por ejemplo, el psicótico viene a restituir esa pregunta. La neurosis es una pregunta, como dice Lacan. La neurosis es una pregunta. Y yo me atrevo a decir, agregando algo a lo que dice Lacan, si la neurosis, como dice Lacan, es una pregunta, porque me quieren, no me quieren, puedo dar el examen, no puedo dar el examen, me siento nervioso, no puedo dormir a la noche. Esa pregunta que es la neurosis es respondida psicóticamente en la psicosis, digamos. Lo que en la neurosis se presenta como pregunta, como el no saber, es restituida por un saber certero en la psicosis. Eso es lo que viene a restituir. Muchas gracias por la pregunta, porque lo restitutivo es el estado de uno con respecto al otro, al prójimo y a su propio ser. Entonces, los temas delirantes justamente son el erotómano, primero el persecutorio, porque piensen esto. En la neurosis uno puede decir, no, fulano me tiene rabia, yo qué sé, y uno le dice, che, qué manija que estás, dale, no te tiene tanta rabia, pero no sé qué, sí, no, porque me trató mal, porque no sé qué, y porque esta tipa en el trabajo me está jodiendo y cada vez que yo entro a la oficina me mira con mala cara. Eso puede decirse en términos neuróticos. En cambio, el psicótico tiene una oscura sospecha, algo va a pasar, algo le están haciendo, algo... La psicosis restituye como una respuesta a una pregunta que nunca se formuló en la estructura.
La neurosis es una pregunta de que me quieren, no me quieren, qué soy para el otro, qué soy para mí mismo. Y ahí aparecen las diferentes estructuras, digamos, el deseo como inhibido el deseo como inhibido en la fobia, el deseo como insatisfecho en la histeria, el deseo como imposible en la neurosis obsesiva. En cambio, en la psicosis aparece como una restitución a esa pregunta que no se formuló. Entonces es, todos me aman, ¿no? O yo. En realidad, el tema erotómano era un tema, digamos, que antes se pensaba solamente en donde el paciente era amado por el otro, el psicótico. Entonces el tema delirante, la erotomanía se describía así. Después se amplió y tanto se puede pensar erotomanía como todos me aman o como yo amo a todos o cada uno que pasa lo ama, ¿no? Entonces el tema erotómano habla que del amor, ahí van a tener un artículo también que se llama La psicosis, los otros y el otro y los otros, ¿no? Que yo escribí y que ahí van a tener como los mismos temas que aparecen en la neurosis de una manera sustitutiva, aparecen de una manera restitutiva en la psicosis, porque es justamente en la psicosis es una posición del ser, del ser del lenguaje, en donde la estructura responde, ¿a qué es el otro? ¿El otro me persigue? Bueno, si el otro me persigue es justamente un delirio persecutorio, el otro es mi enemigo, el otro me ama siempre, porque soy una divina, y siempre está, yo les he contado casos de pacientes psicóticos que se les ocurre que el almacenero los ama, entonces ellos tienen que, en realidad esa casa es de ellos, y bla, 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 no sé cuánto, porque son hijos de no sé quién, entonces uno puede decir, bueno, aparece ese delirio de filiación que es quienes son mis padres, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos como temas delirantes el persecutorio, el erotómano, el celo típico, el celo típico, que justamente que es, quieren a otro más que a mí, y el megalómano, que justamente es un paciente expansivo, en donde cree que se las sabe todas, un paciente en donde no se puede, o una persona en la cual no se puede intervenir porque lo que predomina es la megalomanía. Los psiquiatras viejos decían, todo delirio es megalómano. Todo delirio es megalómano. De los temas delirantes planteados por Freud planteó los 4 temas delirantes, persecutorio, erotómano, celotípico y megalómano. Freud es el que planteó los 4 temas delirantes para la psicosis. Es una restitución de quién soy para el otro, Barbie, para mí. ¿Quién soy para el otro y cómo el lenguaje me habita? La dimensión de la psicosis es también una dimensión del lenguaje, de una alteración del lenguaje diferente que el de la neurosis. En la neurosis armo la metáfora de mi ser. Cómo estoy, cómo no estoy, qué significo, cómo me pregunto, cómo me interrogo, cómo me angustio. En cambio, en la psicosis es una posición en donde justamente por falta, digamos, la teoría psicoanalítica tiene un gran, enorme desarrollo con respecto a por qué se produce la psicosis, que desde Freud es justamente a poder pensar un trastorno, digamos, en el complejo de Edipo, y que Lacan justamente lo que va justamente a pensar que no es tanto en el complejo de Edipo, sino, digamos, no va a tomar tanto el complejo de Edipo, sino la constitución de 3 registros, que son lo real, lo simbólico y lo imaginario. Esto aparece en Lacan, pero la idea de cómo tramitamos, digamos, la neurosis y la psicosis son 2 posiciones para entender cómo tramitamos lo real. Lo real es que me están mandando de la Secretaría Académica un comentario en las aulas. Entonces, tanto la neurosis es una pregunta, la psicosis es una respuesta a una pregunta que no se armó. Y lo restitutivo es, el brote es el momento el brote es el momento en donde se parte la sensopercepción, se parte el vínculo con el otro, se destruye, es caída, los psiquiatras lo llamaban sensación de fin del mundo. No existen más las cosas como son. Y el delirio es lo que viene a volver a surcir
la conexión de uno con el otro de una manera restitutiva. Entonces, el brote es la herida, el delirio es la cicatrización. Ustedes me preguntarán, ¿qué herida tuvo la paranoia que delira sin alucinación? Que es una gran pregunta dentro de la psiquiatría, ¿no? Aparente, digamos, lo que en posición delirante es esto, no se ve el brote, se ve el delirio, ¿sí? En la paranoia. Y justamente aparece como una posición más de trastorno justamente del juicio para la psiquiatría, donde es esa posición. Pero lo que el brote, o el trastorno sensoperceptivo, el síndrome de excitación psicomotriz, el trastorno justamente de estar justamente en ninguna escena, de haber caído de la escena, se restituye con el delirio. Entonces, por eso se llama síntoma restitutivo el delirio. María Clara, Adriana, te quería hacer una consulta. Sí. Si el delirio viene a surcir este quiebre, qué interesante eso que decís, porque es a partir de trabajar el delirio que se puede, no de apagarlo, de sofocarlo, sino, como se cree vulgarmente, sino empezar a trabajar desde el delirio. Qué interesante esto, Claro. para tener otra mirada. Claro. Los psicoanalistas lo que pensamos es que justamente el delirio, gracias por la pregunta, muchas gracias Adriana, el delirio tiene lógica. El delirio no es un sin lógica, el delirio tiene lógica. Entonces, nosotros trabajamos con los psicóticos en relación a cierta situación en donde el paciente puede entender lo que le está pasando, entender la lógica de su delirio. Yo atiendo pacientes psicóticos en el consultorio, algunos más esquizofrénicos, otros más paranoicos, ¿no? Y en donde esto tiene que ver con el trabajo, digamos. El paciente cuanto más estabilizado está, es porque se ha logrado un trabajo de corte y anudamiento con la propia, por ejemplo, con la propia práctica, con el propio delirio. Uno puede tener, digamos, escuchar personas que, por ejemplo, tienen el delirio de, desde que eran jóvenes, la voz se le impone, diciéndole, por ejemplo, Dios es puto, por ejemplo, ¿no? Entonces, Dios es puto, si esa voz se impone, se va a acabar el mundo. Entonces, lo que justamente se va trabajando, por ejemplo, se va preguntando, se va entendiendo dentro de la transferencia, por qué se le ocurre tal cosa, cómo la otra. Obviamente que estos pacientes requieren, la mayoría de ellos, medicación, pero la medicación, en la mayoría de los casos, es necesaria, pero no suficiente. Hay un trabajo que se realiza en terapia con los pacientes psicóticos. Por eso, otra idea con que ustedes se tienen que ir es que la gente que estudió medicina puede ser psiquiatra, y si estudió psicoanálisis u otra posición dentro de lo que serían las terapias, atiende tanto neuróticos como psicóticos, igual que los psicólogos. Los psicólogos que tienen formación hospitalaria y que tienen formación en psicoanálisis, tanto pueden atender psicoterapéuticamente a psicóticos como a neuróticos. Eso lo hemos aprendido en tantos años de práctica, de la residencia, de instructores de residentes. Entonces, hay que ir captando la lógica del delirio. Obviamente que ustedes como médicos y médicas generalistas no van a trabajar ni con esto, ni van a trabajar con medicaciones que específicamente armar una discusión en dónde conviene dar risperidona, dónde conviene dar olanzapina, dónde conviene dar quetiapina, porque eso no es campo para ustedes. Eso lo van a ir aprendiendo después, y la verdad que yo creo que es resorte de los médicos que hacen la especialidad, ¿no? Que algunos de ellos, bueno, hay diferencias también de cómo... Pero el tema es, ¿para qué se da medicación en la psicosis? Para poder trabajar en psicoterapia, para estabilizar la escena, para trabajar lo restitutivo, para mejorar al paciente, y puedo asegurarles que el paciente mejora. Puedo asegurarles con mi clínica que el paciente mejora.
El paciente mejora cuando es atendido. Claro, hay que tener paciencia, hay que saber, hay que estudiar, hay que supervisar, hay que analizarse para poder estar ante esas situaciones. Pero hay formas de atender, hay una dirección de la cura en la neurosis y hay una dirección de la cura en la psicosis para el psicoanálisis. Yo tengo una fuerte convicción en esto, y aparte muchos años de trabajar en esto, lo tengo medio en el ADN ya, y quisiera transmitirles esto. Ustedes no van a trabajar como médicos clínicos, como médicos generalistas, con un delirio y van a atender pacientes, pero sí quiero que se vayan con esta idea de que hay dirección de la cura en la neurosis como en la psicosis, y que a los pacientes hay que atenderlos. Como decía mi instructor de residentes, Velasco, a los pacientes no hay que despacharlos, hay que atenderlos, hay que atender a los pacientes. Si uno atiende al paciente, el paciente va a mejorar. Si uno no sabe, supervisa. Si uno no sabe, estudia. Si uno no sabe, hace un curso de actualización. Pero hay que ocuparse, y hay dirección de la cura en la neurosis y en la psicosis. Lo que pasa es que hay que ver la lógica. Por eso se trabaja en el punto de justamente ver cómo puede ese delirio volver a parecerse lo más que se pueda, esa restitución por la que me preguntaba Barbie y también Adriana, poder ver cómo lo que más se parezca a un lazo social. ¿Va a ser un lazo social como hace el neurótico? No, no va a ser un lazo social como hace el neurótico, pero puedo asegurarles que pueden vivir de una manera mejor y con una conexión con el mundo y con el otro diferente, ¿se entiende? Hay que ver, hay testimonios interesantísimos, clínica, digamos. Yo atiendo pacientes que, bueno, son psicóticos y que, bueno, aunque mi práctica de psicoanalista me lleva a atender más neuróticos que psicóticos, pero siempre tengo psicóticos en atención. Y bueno, y cómo van mejorando, y cómo el otro día una joven me decía, ¿te acordás cuando empecé? Porque ella tenía una franca posición negativista, había hecho un brote, un primer brote, hubo que internarla. Es un momento tremendo, pero hubo que internarla porque estaba con un síndrome de excitación psicomotriz, ¿no? Hablaba, no podía, se hacía una pregunta, ¿no? Con respecto a qué es la realidad, qué es la verdad, no podía convivir, tenía con un gran esfuerzo había entrado a una determinada estudio terciario, no podía estar, y ahora ella ha encontrado una estabilización en su psicosis. Bueno, ¿es una neurótica? No, pero ella pudo empezar a practicar un deporte, puede hablar, puede interrogarse, puede estar no certera en lo que dice, puede preguntarse cosas. ¿Tiene fallas cognitivas? Sí, tiene fallas cognitivas. ¿Por qué? Porque tuvo un brote. Pero la evolución es según el tratamiento. Y esto es algo que yo les quiero decir porque tengo una fuerte convicción en esto. Entonces, en el campo de la psicosis ustedes tienen la psicosis disociativa, por esto del brote, lo que parte, lo que rompe la realidad, y tienen paranoia, el conjunto de las parafrenias y la esquizofrenia. Y al lado del cuadrito, lo que tienen es la melancolía, ¿no? Las psicosis fasotímicas. Decidimos con León ponerles fasotímicas, y ahí tienen dos grandes cuadros que son la manía y la melancolía. Siempre hay un problema con respecto a la melancolía, si la melancolía corresponde a psicosis disociativas o no, pero no, consideramos que no, pero la melancolía, que también es una psicosis, justamente porque hay una pérdida de la realidad, o un paciente, los pacientes, ahora vamos a hablar un poquito de la melancolía. La melancolía aparece en el campo de la psicopatología de la vida cotidiana, en el campo de la neurosis, como en los duelos. En cambio, el duelo no elaborado, dice Freud, es la melancolía. Entonces aparece el autorreproche, el dolor por existir, la tendencia al suicidio, a la muerte, que es justamente el campo de la melancolía. Son cuadros que aparecen a veces con catatonía, el paciente pierde la posibilidad de, no solo tiene la dimensión de la tristeza, la ideación de autorreproche o culpa, que es muy importante, y la inhibición, que son los tres
cuadros, los 3 elementos que aparecen en el campo del duelo, como un duelo transitorio por una pérdida. En el campo de la melancolía aparecen como ya estructuras que tienden hacia esa tendencia que suicida. Se suicidan más los melancólicos que los esquizofrénicos, ¿no? Y nosotros tampoco vamos a darles a ustedes estabilizadores del ánimo, por muy sencilla razón, porque ustedes no tienen que dar estabilizadores del ánimo. Si ustedes ven que un paciente está melancólico o que tiene alguna de estas cuestiones, ahí tiene que intervenir alguien de salud mental. Eso no es para manejar en una salita, ni ustedes ponerse a dar ni estabilizadores del ánimo, ni litio, ni antidepresivos. Yo les diría que el límite de ustedes son los ansiolíticos y algún antidepresivo inhibidor de la recaptación de serotonina. Nada más. Hasta ahí llegan. Más allá de eso, y en los cuadros agudos, sí, en los síndromes de Lirán, en los síndromes de excitación psicomotriz, sí van a dar, vamos a ver si podemos darlo con el doctor Kroll, una clase con respecto a cómo se dan los neurolépticos en el síndrome de excitación psicomotriz. Entonces, el campo de la psicosis es el de los síndromes disociativos y el de la melancolía. Quedaría ver, digamos, qué significa en el cuadro de la clínica esto que tenemos desplegado en el medio, que es, que a mí me gustó cómo quedó, digamos, cómo lo pensé, que es, digamos, qué estructuras corresponden en el medio de la neurosis, como pregunta, síntoma sustitutivo, inhibición, síntoma y angustia, mantenimiento de la metáfora, criterio de realidad, y el campo de la psicosis, como pérdida de la realidad, alucinación verbomotora o motora, delirio, digamos, y que aparecen en el medio. Este territorio intermedio muchas veces está constituido por pacientes que rotan del territorio de la neurosis acá, y que rotan del territorio de la psicosis acá. Miren, en el territorio de la psicosis yo le dije que el mejor estado de un paciente de estructura psicótica es la estabilización. Y a veces el paciente justamente se estabiliza en algo que se llama, por ejemplo, una psicopatía restitutiva. ¿Eso qué quiere decir? Que hizo el brote, está mal, quedó sin tratamiento, y lo que hace es un mantenimiento, ven que dicen caracteropatías, psicopatías, sociopatías. A veces, cuando el brote es muy grande y el deterioro mucho, lo que hace el paciente es armar como un pseudo yo. Entonces se arma en el campo de que él la sabe, está estabilizado, pero como si fuera un rasgo de carácter. Entonces ahí tienen las caracteropatías, ahí también pusimos la debilidad mental, que son las oligofrenias, tienen bulimia, anorexia, pero lo que quiero hoy plantear, y los fenómenos psicosomáticos, lo que quiero plantearles hoy es que muchos pacientes migran, de los pacientes que se estabilizan en la psicosis, muchas veces migran al campo de las caracteropatías. ¿Por qué migran al campo de las caracteropatías? Porque se estabilizan en una forma en donde no es tan fuerte la certeza, no es tan fuerte la disposición que tienen ante el otro, pero no son pacientes muy amplios discursivamente, no tienen permeabilidad hacia las nuevas ideas y se mantienen con una rigidez que marca. No sé si vieron las cicatrices queloides, ¿las vieron alguna vez ahí en clínica? Hay gente que se, digamos, que se lastima y después le queda una cicatriz y que vuelve ad integrum. La psicosis nunca se restituye ad integrum, nunca se estabiliza ad integrum. Y es como un queloide, las caracteropatías son un queloide, una mala cicatrización de lo que fue una psicosis. Pero con tendencia, por eso les digo, fuertes estabilizaciones, rígidas estabilizaciones, porque el paciente a veces no puede salir de ciertas características de carácter que tiene y uno dice, no, pero mi tío es un loco, que no se le puede decir nada, y lo que tiene atrás es justamente la caracteropatía, lo que vino a estabilizar, es el campo de lo que en un momento fue una psicosis. Ahora, hay pacientes borderline que están en ese campo por estructura, digamos, son pacientes mal estructurados, muchas veces pacientes que tienen justamente
hacen uso indebido de drogas, pacientes con mucha tendencia al acting, que no son ni pacientes ni de estructura neurótica, clásicamente como preguntan, ni de estructura psicótica, porque no llegan a ser episodios procesuales, como les enseñé, donde se fractura el vínculo de uno con el mundo. Bueno, si quedan preguntas las escucho, si no me detengo acá y damos por última clase, las 2 clases que vienen. ¿Quisiera alguien hacer un comentario, pregunta, tema? Estamos todos agotados. A ver, ¿alguien que quiera decir algo? O sea, les había hablado, la próxima clase vamos a hablar de The Truman Show. A partir de ahora de lo que escribí, ¿se acuerdan que les dije? La próxima clase vamos a trabajar The Truman Show. Así que si ustedes la pueden ver, les agradecería, ¿sí? Vamos a trabajar todo lo que vimos en relación a esa película y alguna otra que ustedes quieran traer, pero yo voy a traer esa película para ver lo que sería desde la neurosis y desde la psicosis y cómo funciona esto, ¿sí? Bueno. Bueno, gracias María Clara. Yo sé que los muchachos por ahí en esta última parte que yo estuve recibieron mucha información. Si tienen apuntes, váyanlo releyendo, váyanlo también corroborando un poco con toda la bibliografía que les va a ser súper útil. Nada, para que puedan comprender, es mucha información, pero bueno, la verdad que en cada concepto que diste fuiste como volviendo para atrás para volver a arrancar, entonces, o si quieren volver a escuchar esta clase y todo, les va a venir como muy bien. Sí, a mí me parece que aprender es eso, hacer un poquito de enlace con el punto atrás y volver, ¿vieron? Por eso los primeros puntos son los más importantes. Gracias, Elio, muy amable. Bueno, les mando un gran abrazo a todos, espero que aguantemos las sudestadas reales, simbólicas e imaginarias que tenemos que atravesar en estos tiempos y espero que les vaya muy bien y nos vemos en las últimas 2 clases y vamos a trabajar de Truman Show, ¿sí? Bueno, les mando un beso grande a todos y que les vaya muy bien. Muchas gracias por haber participado al estimado cuerpo docente. Gracias Barbie, gracias Adriana, gracias León por haber estado y les mando... Abrazo. Gracias. Besos, que les vaya muy bien, hasta la próxima. Chau, chau. Chao, gracias, profe. Chao, gracias.